Los movimientos neumáticos en máquinas e instalaciones de producción tienen que ser dirigidos. El mando tiene como meta la utilización controlada de energía por los elementos de trabajo. Estos tienen que realizar procesos de trabajo como prensar, doblar o estampar. Las válvulas se encargan del mando. Su modo de trabajo y accionamiento tienen que estar sincronizados con la tarea correspondiente. Según la tarea y el alcance, existen diversas posibilidades para el mando de una instalación neumática. Se pueden reducir a 3 tipos de mandos básicos. El mando piloto, el mando con elementos de retención, memoria, y el mando por programa. La estructura de una conexión neumática se divide en 3 niveles. En el nivel más bajo se encuentra una válvula distribuidora 3-2 para iniciar las maniobras, un elemento de señal para la introducción de la señal. En el nivel medio hay una válvula distribuidora 5-2 como elemento de gobierno para la salida de la señal a los elementos de trabajo. El elemento de trabajo, un cilindro de doble efecto, constituye el tercer nivel y es la fase de la ejecución de la orden. En este plano de conexiones neumáticas se representan los enlaces correspondientes entre elemento de señal, elemento de gobierno y elemento de trabajo. El elemento de trabajo en forma de un cilindro de doble efecto con la cifra 1.0 sale hacia la derecha. Su velocidad de carrera previa se controla mediante una válvula de regulación de caudal 1.3 que está instalada al lado del aire de salida. En el centro se encuentra con el número 1.2 el elemento de gobierno, una válvula distribuidora 5.2. Es accionada a la izquierda por la conexión 14 mediante aire comprimido y tiene un resorte recuperador a la izquierda. Con el número 1.1 tenemos el elemento de señal, una válvula distribuidora 3.2. La conexión del aire comprimido, representada por un círculo con un punto abajo a la izquierda, suministra aire de trabajo a las válvulas por vía de las conducciones de aire entrante. La línea a trazos representa el aire de mando para el accionamiento de la válvula distribuidora 5.2. Con la válvula 1.1 se pone en marcha el mando. La válvula distribuidora 5.2 sirve de elemento de gobierno. Suministra al cilindro aire comprimido. El elemento de trabajo en el nivel superior ejecuta la orden. El cilindro de doble efecto sale mientras está accionado el elemento de señal. Después de soltar la válvula distribuidora 5.2, vuelve a entrar. Este mando piloto se puede comparar a un timbre. Solo suena el timbre mientras esté accionándose el pulsador. La válvula distribuidora 3.2 controla la válvula distribuidora 5.2. Es decisivo que el elemento de gobierno solo sea impulsado por un lado con aire comprimido. La reposición de la válvula se lleva a cabo mediante un resorte. Recordamos el principio de la válvula distribuidora 5.2. La corredera del émbolo es accionada por vía neumática desde la izquierda. La reposición se realiza desde la derecha mediante la fuerza del resorte. El desarrollo del mando piloto se puede aclarar mediante el plano de conexiones neumáticas. Al accionar el elemento de señal, el aire comprimido fluye por las conducciones de mando a la conexión 14, moviendo el elemento de gobierno a su posición de conexión izquierda. El cilindro sale con aire de escape regulado.
Después de soltar la válvula distribuidora 3.2, el resorte repone la válvula distribuidora 5.2. El cilindro entra. Mediante el elemento de señal se controla el elemento de gobierno. El cilindro sale. El accionamiento del elemento de señal es anulado. El cilindro entra. El desarrollo se puede representar en un diagrama espacio-tiempo. Para el cilindro 1.0 se distinguen dos posiciones. Posición 1 significa cilindro entrado. Posición 2, cilindro salido. En nuestro ejemplo, el cilindro sale en 1,5 segundos y entra rápidamente en medio segundo. Sobre el diagrama, para la posición del cilindro, se representa en una abscisa el tiempo y los pasos. Primer paso, carrera de avance en 1,5 segundos. Segundo paso, carrera de retroceso a la posición inicial en 0,5 segundos. El tiempo total del desarrollo, es decir, el ciclo, son 2 segundos. El tercer paso correspondería nuevamente al primero. El desarrollo del mando piloto se representa ahora en un diagrama espacio-fase. Aquí también el cilindro 1.0 tiene las posiciones 1 y 2. Primer paso, carrera inicial. Segundo paso, carrera de retroceso. Por encima de las indicaciones de los pasos también se pueden indicar los tiempos. El tiempo, sin embargo, ya no se indica de forma real. La herramienta puede servir como ejemplo para un mando piloto. El motor de aire comprimido gira mientras que se acciona la válvula. Un mando piloto en su aplicación industrial. En esta instalación se prensan piezas de construcción. La fuerza de presión sigue en vigor mientras se accionan ambos palpadores. La prensa no se abre hasta que no se les suelte. Al accionar el elemento de señal izquierdo, el cilindro sale. La válvula distribuidora 5.2 memoriza la señal. Mantiene su posición de conexión, aunque ya no hay más aire de mando y no vuelve a conectarse hasta que no se accione el elemento de señal derecho. La pieza central de este mando, con elementos de retención, es una memoria neumática, la válvula distribuidora 5.2 como elemento de gobierno para la emisión de la señal. La memoria solo se hace posible porque no hay retroceso por resorte. Para su accionamiento no hace falta más que un breve flujo de aire, un impulso de aire. Por eso se llama válvula de impulso. Así pues, la posición inicial del cilindro solo se puede restablecer mediante una señal opuesta. El principio de la memorización de la señal en la válvula distribuidora 5.2 lo vemos en la representación en sección. Un impulso de aire como señal por la izquierda, el elemento de gobierno conecta la posición izquierda y queda colocada la memoria. Un impulso de aire por la derecha, la válvula de impulso conecta la posición derecha de conexión y la memoria vuelve a su posición inicial. El mando con elementos de retención en el plano de conexiones. Abajo los dos elementos de señal 1.1 y 1.2, para cada uno una válvula distribuidora 3.2 y en la emisión de señales el elemento de gobierno 1.3. El elemento de señal 1.1 dirige la válvula distribuidora 5.2. Esta se conecta y el cilindro sale. Se suelta el elemento de señal 1.1. La carrera de retroceso no se realiza hasta que el segundo elemento de señal 1.2 conecte el elemento de gobierno, es decir, hasta que la memoria vuelva a su posición inicial. He aquí una variante del mando con elementos de retención. El segundo elemento de señal, arriba a la derecha, con accionamiento mecánico. La leva en el vástago del émbolo acciona una válvula distribuidora 3.2 en la posición final de la carrera de avance. Por eso la carrera de retroceso es automática. Este es un mando con elementos de retención con carrera de retroceso automática. En el plano de conexiones, sin embargo, se traza la segunda válvula 1.2 en el nivel inferior. Como elemento de señal pertenece a la introducción de señales.
Este es el nivel en el que actúa efectivamente. El símbolo de accionamiento representa un rodillo accionado por la leva. Para obtener la relación, en el vástago del émbolo solo se traza un triángulo como símbolo de la leva. El elemento de señal 1.2 se representa mediante una señal vertical con la numeración correspondiente. El primer elemento de señal 1.1 es actuado por fuerza muscular. El cilindro al salir acciona mecánicamente el segundo elemento de señal 1.2. En el diagrama espacio-fase se representa el desarrollo del mando con elementos de retención. Esta variante del mando con elementos de retención hace posible la graduación de la carrera previa. Regulando el segundo elemento de señal, es decir, acercándolo al cilindro, se puede acortar la carrera del vástago del émbolo. Están interconectados un mando piloto y un mando con elementos de retención. El cilindro inferior acciona al final de carrera de su trabajo una válvula distribuidora 3-2 como elemento de señal. Esta válvula distribuidora 3-2 inicia el proceso del prensado. Este mando neumático se llama mando programado en función del recorrido. Simulación de un proceso parecido con dos cilindros. Un cilindro vertical representa la función elevadora. En su posición final pone en marcha el cilindro horizontal. El cilindro horizontal sale hacia la derecha. Representa un expulsor. Mediante un elemento de ajuste, el elemento de señal pone en funcionamiento al cilindro vertical. Este acciona el elemento de señal superior y el segundo cilindro sale. Este también acciona un elemento de señal que hace entrar el primer cilindro. En el plano de conexiones neumáticas, los cilindros 1.0, el cilindro vertical, y el 2.0, el expulsor, se representan juntos en la emisión de órdenes saliendo hacia la derecha. En el nivel inferior vemos otra vez las válvulas de introducción de señal y en el centro las válvulas de gobierno. La numeración de las válvulas se hace según referencia a los elementos de trabajo. El diagrama espacio-fase muestra ahora dos cilindros. Con el número 1.0 el cilindro vertical y con el 2.0 el expulsor. Para cada cilindro tenemos un diagrama con las posiciones correspondientes, 1 entrado y 2 salido. Arriba está trazada la abscisa con los pasos y los tiempos. Primer elemento, el elemento de señal 1.1, inicia el programa, lo que se simboliza en el diagrama. La línea de señal roja indica que la señal de despegue va hacia el cilindro 1.0. El cilindro vertical 1.0 sale, el tiempo de salida es de 3 segundos. El cilindro 2.0 mantiene su posición. En su posición final de carrera de avance, el cilindro 1.0 acciona el elemento de señal 2.1. Empieza el segundo paso. La línea de señales va hacia el cilindro 2.0. El segundo cilindro sale. El cilindro 1.0 mantiene su posición de salida. En su posición final de carrera de avance, el cilindro 2.0 acciona el elemento de señal 1.2. Empieza el tercer paso. El elemento de señal 1.2 desencadena la carrera de retroceso del primer cilindro. El segundo cilindro mantiene su posición de salida.
El cilindro 1.0 entra en un segundo. En su posición final de carrera de retroceso, el cilindro 1.0 acciona el elemento de señal 2.2. Empieza el cuarto paso. La línea de señal va del elemento de señal 2.2 al cilindro 2.0. El cilindro 2.0 entra en un segundo. La representación completa del diagrama espacio-fase con las líneas de señal para los 4 pasos muestra el desarrollo del mando. Queda patente la acción combinada de los elementos de trabajo y de señal. En este puesto de trabajo se trabaja alternativamente en 2 estaciones. La operadora da la señal para el cambio. Luego, los cilindros que salen verticalmente hacia abajo prensan las piezas de montaje en un lugar de trabajo protegido. El proceso de prensado se realiza mediante el accionamiento mecánico de rodillos de palpación en los elementos de señal. Los mandos neumáticos en las instalaciones de producción tienen que ser alimentados con aire comprimido. El aire comprimido almacena energía. Mediante los elementos de trabajo, esta energía es transformada en trabajo mecánico. Las válvulas están concebidas para dirigir el aire comprimido hacia los elementos de trabajo. Según las respectivas tareas, se distingue entre elementos de señal, de mando y de gobierno. El accionamiento de las válvulas distribuidoras se orienta según la tarea y el tamaño de la instalación de producción. Las instalaciones sencillas pueden ser mandadas de manera neumática. Los elementos de gobierno son impulsados con aire de mando por elementos de señal. Si la instalación de producción es de mayor tamaño y más complicada, se aplica un mando electroneumático. Los elementos de gobierno son accionados por vía eléctrica. Los elementos de mando, tales como los interruptores o sensores, tienen que emitir así pues señales eléctricas. Los enlaces de señales son realizados por relevadores o relés. El siguiente paso dentro del mando electroneumático de instalaciones lo constituye el mando programable en memoria, siglas SPS. Sustituye los mandos de relevadores o relés respectivamente mediante una técnica de conexión de programación a discreción.